de la lección número 10. Lleva como título Felipe como misionero. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En primer lugar, vamos a ver la palabra o el nombre Felipe significa amantes de los caballos. Aunque el título no especifica cuál de los Felipes, sabemos de 4 personas llamadas Felipe. Hay 2 que llevaban el apellido de Herodes, o sea, el nombre de los Herodes, lo que indica que pertenecían a la familia herodiana, gobernantes que sabemos lo cruel que fueron en su gobierno. Los otros 2 se destacaron en cumplir la misión. Y según el versículo de memoria, la misión consiste en llevar el mensaje, primero a los tuyos, tus alrededores, e ir ensanchando tu alcance hasta lo último de la tierra. De estos 2 Felipes, hay uno que fue el que recibió el llamado directo de Jesús, la invitación a que lo siguiera. Este que recibió la invitación de Jesús es el Felipe que se convirtió en un discípulo y el cual también invitó a Natanael. Y a este también fue que los griegos le pidieron que lo llevaran a conocer a Jesús. Pero si nosotros observamos bien la lección, nos damos cuenta que se concentra en otro Felipe, a quien para diferenciarlo de Felipe el discípulo lo llamaron Felipe el evangelista. Escuchamos de él por primera vez cuando en la iglesia primitiva se presentó la necesidad de buscar personas que sirvieran a las mesas. Esta situación se dio porque la iglesia creció muchísimo y comenzaron las murmuraciones entre los griegos de que sus viudas no recibían la misma porción de comida como las otras viudas. Entonces dice que los 12 discípulos decidieron reunirse para resolver esta situación. Y al hablar a la congregación, le dijeron que necesitaban un grupo de personas que pudieran dedicarse, y de ahí que viene la palabra diácono, al diaconado, porque ellos no era justo que se pararan de predicar la palabra para servir las mesas. Ellos debían seguir dedicándose a la predicación, a la oración. Vemos lo importante que es trabajar en equipo. Dios ha dado dones y eso lo hemos visto ya en lecciones anteriores. Conocemos que Dios a algunos le da el don de la predicación, a otros el don de la enseñanza, a otros el don de la oración y así sucesivamente. Siempre se requiere que trabajemos en equipo. Entonces, este Felipe fue uno de los 7 diáconos que fue elegido. De hecho, fue el segundo después de Esteban. Y las características que debían tener estos diáconos eran específicas. Primero, debían dar buen testimonio. Debían ser hombres llenos de fe, de gracia, de sabiduría y del Espíritu Santo. Ese mismo Felipe fue quien le predicó el Evangelio. Más adelante vamos a seguir viendo su desarrollo a los samaritanos, por ejemplo. A propósito de los samaritanos, en esta lección vemos que los mismos samaritanos se consideraban descendientes de los israelitas que quedaron en su tierra cuando los asirios exiliaron a la mayoría del pueblo en el año 722 a.C. Pero los judíos
consideraban a los samaritanos descendientes de extranjeros que los asirios habían establecido por la fuerza en Israel. A pesar de las tensiones entre judíos y samaritanos, Jesús creó un contacto misionero que sirvió de plataforma de lanzamiento, y fue cuando aquella mujer junto al pozo se convirtió en la misionera para su pueblo. Sin embargo, Felipe fue llamado para predicar allí y dice que Dios lo usó poderosamente en ese campo misionero que fue, vamos a decir, uno de los primeros campos misioneros de él. ¿Y cómo sabemos que tuvo éxito? Bueno, la lección nos habla que los hombres y las mujeres se bautizaban. También nos habla de ese encuentro con el etíope. En este encuentro, a diferencia de la misión que se desarrolló en Samaria, él aquí lo único que hizo fue darle un estudio bíblico. ¿Acerca de qué? Conocemos la historia de que este etíope no era cualquier persona. Era un gobernador, un administrador, un tesorero de todos los bienes, de todas las riquezas, de todos los tesoros que tenía la reina de Etiopía. Y hermanos, este hombre había venido a adorar a Jerusalén, hermanas. Y cuando iba de regreso a su país, él empezó a leer en el libro de Isaías y no entendía nada. Sin embargo, el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo dónde, en qué dirección debía ir para encontrarse con el etíope y darles estudio bíblico. Lo que les decía, a diferencia de este estudio bíblico que él dio en Samaria, Felipe hizo muchísimos milagros. Dice, se registra en Hechos que él sanaba cojos, paralíticos, liberaba personas endemoniadas. Y la muestra de que él tuvo éxito también, aparte de las conversiones, es que el versículo 8 del capítulo 8 de Hechos dice que en aquella ciudad había un gran gozo. ¿No nos parece familiar eso? Casi siempre por donde Jesús pasaba dejaba alegría, dejaba sanidad, dejaba gozo. Y asimismo, esta ciudad estaba llena de gozo. Quiero destacar algo importante que considero muy, muy vital, y es que Felipe no tenía una agenda propia. Felipe dejaba que Dios día tras día le organizara su agenda. Y a veces la agenda estaba muy llena, porque por ejemplo, cuando él termina de darle el estudio bíblico al etíope y el etíope decide que él cree y allí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Registra la palabra que inmediatamente Felipe bautizó al etíope. El Espíritu Santo le dijo que no le dijo, esta vez hay muchas maneras del Espíritu Santo trabajar. La lección nos dice que el Espíritu Santo dice que lo arrebató y lo llevó a otro lugar. Hay algunos escritores que difieren de a qué lugar, qué otro lugar fue si fue que el que lo condujo, diciéndole hacia dónde iba a ir, o si fue de verdad que lo transportó y lo colocó en aquel lugar. Pero lo importante, hermanos, es cómo el Espíritu de Dios toma personas sencillas, personas humildes, y las usa para que otros seres humanos también sencillos y humildes y otros de alta alcurnia, como el caso del etíope, puedan alcanzar el conocimiento de este evangelio, de esta salvación. Por eso se le llama el evangelista. ¿Por qué? Porque donde quiera que este hombre iba, predicaba el mensaje, llevaba el evangelio. Vemos una característica muy importante de Felipe. Felipe como evangelista, padre y huésped. Ya como evangelista hemos visto su desarrollo. Ahora como padre es importante destacar que Felipe
no solamente se ocupaba de ir a diferentes lugares donde el Espíritu lo mandaba a llevar el mensaje, sino que se encargaba de que su hogar estuviera también dirigido, encaminado como Dios desea. Teniendo 4 jóvenes solteras, es un gran testimonio a favor de este padre que el Espíritu Santo las haya encontrado preparadas, las haya encontrado dignas de depositar en ellas el don de profecía. También vemos a Felipe como un hospedador y una persona que no miró el pasado de Pablo cuando era Saulo y perseguía a los cristianos, que por esa misma persecución fue que Felipe tuvo que dejar su lugar, dejar Jerusalén y trasladarse a Samaria y allí llevar el mensaje. Hermanos, hay personas que están siendo perseguidas actualmente. Gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado, pero tenemos que orar por esas personas que están sufriendo persecución. Tenemos que pensar que cuando a nosotros nos toque, nos gustaría que estuvieran orando por nosotros. Felipe no tomó en cuenta, como les decía, el pasado de Pablo cuando era Saulo, sino que lo hospedó en su casa, y me imagino el equipo lindísimo que formaron estos 2 hombres para trabajar con los gentiles. Entonces, en esta lección cabe destacar que estamos llamados a ser misioneros. Felipe era un hombre muy ocupado, pero nunca descuidó a su familia y la prueba de esto la podemos encontrar en cómo el Espíritu usa a sus hijas como profetisas. Nosotros tenemos responsabilidades y debemos tener prioridades. Debemos luchar, trabajar por otras almas, pero siempre teniendo presente que el Señor nos va a pedir cuenta por los hijos que nos dio, y que esta misión de Felipe, él la hizo como Jesús mandó. Primero los tuyos, los vecinos más cercanos, lo del área adyacente, y así se va extendiendo el área de trabajo hasta los confines de la tierra. Hermanas, que Dios nos bendiga y nos ayude a, como Felipe, ser portadoras de este mensaje tan grande, tomando en cuenta que el tiempo se está acabando y que la venida de Jesús está cada día más cerca. Amén.